Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 3 de enero de 2026 y esto es La Contracrónica. Lo último de Antonio Escotado acaba de ver la luz. Sí, ya sé que el maestro murió hace más de 3 años, pero algo dejó escrito para que ahora su hijo Jorge lo haya adaptado para su publicación póstuma. Ese algo es la Filosofía para no filósofos, publicado por la editorial Espasa y que supone la última de las lecciones escotadianas. No es un libro enteramente nuevo, se trata de una adaptación de textos anteriores como Filosofía y Metodología de las Ciencias Sociales, publicado hace ya más de 40 años, y Génesis y Evolución del Análisis Científico, que vio la luz a principios de este siglo. En ambos casos se encuentran descatalogados, luego tenemos la oportunidad de acceder a un material de primerísima calidad que nació en las clases que Escotado impartía en la UNED. Filosofía para no filósofos hace honor al título, es un texto accesible para un público amplio y cumple con creces la promesa de ofrecer un recorrido por la historia del pensamiento occidental desde los orígenes hasta el siglo XX. En tanto que no deja de ser un manual de filosofía, se puede abordar en cualquiera de los 24 capítulos que tiene. Arranca con el pensamiento arcaico y precientífico para luego adentrarse en la filosofía griega, desde los presocráticos como Tales, Heráclito, Parménides, hasta los grandes sistemas filosóficos de Platón y Aristóteles, a los que Escotado critica por su excesivo idealismo. Hace hincapié en figuras como Epicuro y Lucrecio como precursores del racionalismo científico y dedica espacio a la ciencia helenística, personificada en Euclides y en Arquímedes. Pasa de puntillas por la Edad Media, ya que a juicio del autor es una época no especialmente innovadora en materia de pensamiento. El Renacimiento y la modernidad, auténticas especialidades de Escotado, los trata con gran detalle. A lo largo de varios capítulos desfilan los principales pensadores europeos de los siglos XV, XVI, XVII y XVIII. Copérnico, Kepler, Galileo, Bacon, Descartes, Newton, Spinoza, al que Escotado admira especialmente, Leibniz, los empiristas ingleses como Locke o Berkeley o Hume, la Ilustración francesa y Manuel Kant, al que dedica un capítulo entero. Es un libro claro y totalmente accesible al lector lego en filosofía. Escotado escribe con su característica elegancia, pero con un lenguaje directo, en ocasiones irónico y salpicado de anécdotas cotidianas. Su mérito principal es el de evitar a propósito la abstrusa jerga de los filósofos que hacen inabordables sus obras. Consigue hacer más o menos comprensibles conceptos realmente complejos, como los sistemas filosóficos de Kant o de Hegel. A todo le añade su perspectiva personal, determinada, claro está, por sus propias convicciones. Escotado en vida defendía la libertad individual y el uso de la razón, y al mismo tiempo criticaba de forma inmisericordia el irracionalismo y el colectivismo. No es, por lo tanto, un manual neutro, un resumen de historia de la filosofía cualquiera. Cada una de sus páginas está impregnada por el espíritu y la erudición del autor. Una obra, en definitiva, muy valiosa e instructiva. Sirve como manual para aprender filosofía, sí, pero también como punto de partida a muchas y muy buenas reflexiones sobre el mundo y la naturaleza humana. Pues bien, hoy vamos a hablar de filosofía para no filósofos en la contraportada. No estará el autor con nosotros, ya nos gustaría, pero sí su hijo Jorge, que es, como decía antes, quien se ha encargado de revisar esta edición y darle su forma final. Este libro que os estoy mostrando a los que estáis viendo la contraportada a través de YouTube es La Filosofía para no filósofos. Un libro que puede asustar un poco cuando ve el título, porque dice, bueno, filosofía, el libro pesa, pero pesa más por la edición, que es una edición de lujo, de estas de cartoné, de tapa dura, bien hecha. No es un libro ni mucho menos largo, tiene algo más de 400 páginas y es sobre todo, como os decía en la introducción, un libro muy asequible. Lo sorprendente aquí, como os decía antes, es que estemos hablando de Antonio Escotado, a pesar de que Antonio Escotado falleció hace ya más de 3 años, pero sigue sacando libros. Este es el último y si lo ha sacado, pues se debe a quien está a mi lado ahora mismo. Estamos separados, por eso no hemos podido hacer este programa juntos, y bien que nos gusta juntarnos a Jorge y a mí en el mismo estudio, porque yo estoy en Inglaterra y Jorge está en Madrid. Así que nada, nos hemos valido de la magia de las redes y como queríamos hacer este programa en el curso de las Navidades,
posibilidades, pues no nos ha quedado más remedio que hacerlo por esta vía. Bien, le tengo aquí, está, dependiendo de si me miro yo o miro hacia la pantalla a mi izquierda o a mi derecha. Tengo a Jorge Escotado, hijo de Antonio Escotado. Tú no puedes fingir que no eres hijo de tu padre porque Escotados hay poquísimos, Jorge. Dice Girauta que la mirada no engaña. La mirada, pero es que a ti el apellido tampoco, ¿eh? El apellido es inconfundible. Yo no he conocido más Escotados que a vosotros. Ya. Pero vamos, que es una gran libertad y es también una gran condena. Una gran condena. ¿Por qué? Oye, ser hijo En de el Antonio sentido Escotado de que es un honor. estar a la altura del genio. O sea, no podemos estar aquí para bajarle, sino para subirle. Yo no sé si estás a la altura del genio. Lo que sí sé es que estás a la altura del hijo del genio. Estás a la altura de muchos padres quisieran tener un hijo como tú, que durante tanto tiempo y de esta manera tan volcada, y lo que te rondaré, Morena, los años que te quedan, estás haciendo tanto por la memoria de tu padre. No solo por el libro en sí, que no es el primero que sacas, sino por cómo mantienes a través del canal de YouTube de Antonio Escotado, a través de La Emboscadura, los libros que muchos no se podían encontrar hace años y hoy se pueden encontrar, y a través de eventos y de actos que estás haciendo continuamente en los que Escotado casi siempre está en el centro. Entonces, oye, tener un hijo que te honra de esa manera, sinceramente creo que a todos los padres nos gustaría, ¿no? Que nuestros hijos nos honrasen de la misma manera. Así que puedes estar tranquilo, Jorge, que estás a la altura de tu padre. Y si tu padre nos estuviese viendo, seguramente te daría hasta un beso. Diría, muy bien, hijo, ya lo sabía yo. Bueno, tengo entre las manos, entiendo que tienes tú el libro allí también, ¿no? ¿Qué menos? Sí, claro. Mira, lo voy a enseñar. Muéstralo. Estamos con el mismo libro aquí. Tengo entre las manos, y tiene Jorge entre las manos, Filosofía para no filósofos. Bien, este es un libro que, bueno, el título es bonito a rayar, la verdad, no sé si es idea del editor de Espasa o es idea tuya. Mía. Es idea tuya. Pues muy felicidades, Jorge, porque es un título magnífico. A ver, yo es un libro que iba a comprar de cualquier modo porque es de Escotado, pero en el caso de que no supiese nada, leo un libro que pone Filosofía para no filósofos. Yo no soy filósofo, pues me sentiría tentado, por lo menos a ojearlo en la librería y quizá me lo ¿Sabes cómo lo llevara. había llamado él? Genealogía de la filosofía y del análisis científico. O sea, realmente era un título horroroso. Un título horroroso. Bueno, este libro realmente parte de las unidades didácticas que tenía tu padre en la universidad. Que tú las conoces también. Las conozco bien, sí. Que tenía en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la UNED. Yo recuerdo, de hecho, estar contigo y con tu padre en la casa de la de Torrelodones. Y en Parque Lagos, efectivamente. Y estar allí con el ordenador abierto y le pregunté, ¿qué es esto, Antonio? Y me dijo, estas son las unidades didácticas. Y claro, eché un vistazo a la pantalla y efectivamente era este mismo material, o muy parecido, desde luego, que ahora he podido leer en este libro. Esto a tu padre le llevó muchísimo tiempo hacerlo, porque es una verdadera historia del pensamiento occidental. Pues, Fernando, siento contradecirte, pero él siempre me decía que era el libro que más rápido había escrito. No me digas. Porque para mi padre hacer unas unidades didácticas de filosofía era simple. O sea, mucho peor fue hacer metafísica o hacer los enemigos del comercio o historia general de las drogas. Esto realmente, como era la leche que él había mamado, realmente cuando le dijeron en el departamento de la UNED que necesitaban un libro de texto, mi padre lo hizo, pero vamos, él lo decía menos de un año, Fernando. Menos de un año hizo todo esto. Bueno, y además, luego ya a nivel crematístico te digo que cuando es un libro académico, los derechos de autor no son iguales. Pero esto es un libro académico. Sí, no, ahora no. Ahora ya pero, no. Pero lo fue. Cuando salió en el 91 era un libro académico y acuérdate que él era el profesor de filosofía en la asignatura, en la carrera de sociología. Y entonces tenía 5.000 alumnos cautivos
por así decirlo. Y además tenía el doble de derechos de autor. Mi padre siempre dijo que este era su libro más rentable. Este de aquí, bueno, con otro título, porque este... Sí, no, con un título horrible, Bueno, título horrible, pero que se lo tenían que tragar los estudiantes. lo tengo aquí apuntado, lo tengo apuntado. Este libro ha tenido dos versiones en el pasado. No es exactamente el mismo libro. Ahora tres. Ahora esta es la tercera. Este libro que ha preparado Jorge es una edición completamente nueva, lleva una nota del editor y aparte de eso, pues se ha revisado muy a fondo. A mí me consta, porque en fin, tengo amistad con Jorge y sé que ha estado los últimos 2 años trabajando sobre este texto. Es decir, si vais a los originales o a los primeros y a este notaréis bastantes diferencias. Pero el primero de ellos se titulaba Filosofía y metodología de las ciencias sociales. Bueno, pase, bien. Este se publicó en los años 80. No es muy comercial eso. No es muy comercial, puede servir igual para texto académico, pero es que el segundo ya es Génesis y evolución del análisis científico. Oye, que seguramente sea preciso. Eso no me cabe la menor duda. Pero... La editorial quebró después de sacar este libro. Sí, esto era las ediciones académicas, ¿no? Exacto. Quebró. A mí me lo preguntaba Espasa, ¿estás seguro que tenés los derechos de este libro? Y digo, es que la editorial está extinta. Después de sacar este título, quedó extinta. Mi padre podría crear muchas cosas, pero también podía hundir muchas cosas, ¿no? No, pero no creo que ediciones académicas cerrasen. Fernando, tú que eres tan buen escritor y que te sacas un libro al año, ¿tú te sacarías un libro cuyo título fuera Génesis del análisis científico? No, jamás, nunca. Y yo además los títulos los cuido muchísimo, porque yo antes de nada soy periodista, entonces yo sé que en el titular... Es que yo soy periodista, pero no como tú, sino de título. O sea, porque siempre hemos dicho en la carrera de periodismo que hay mucho intrusista, como tú. Bueno, yo soy un intruso, claramente, no tengo el título de tú eres periodista. un intruso, porque tú eres de historia y haces periodismo, ¿vale? Bueno, lo que pasa es que hay una ley que dice que si tú has ejercido el periodismo durante cierto tiempo, te equipara con el título de periodista. No sé si se equipara o no, pero yo llevo en esto, va a hacer 26 años, así que se puede decir que no he hecho otra cosa en la vida. ¿Historiador o periodista? Soy periodista, yo soy periodista. Claro. No, pero ¿qué pone en tu título universitario? Bueno, en ese caso es geografía e historia, que es lo que se estudiaba en aquel entonces. Vale. Geografía e historia. A eso me refería. No, pero uno es a lo que se dedica. Simplemente. Entonces yo nunca he sido ni profesor de historia ni historiador. Soy historiador es igual que mi padre, claro. Que era jurista y acabó como filósofo, ¿no? Correcto, sí. Tu padre estudió Derecho, sí, Derecho y estuvo trabajando, ¿dónde fue? En el banco, en el ICO. En el ICO, en el Instituto de Crédito Oficial, cuando él ya decidió pues echarse la manta a la cabeza, irse a Ibiza y tal y cual, que lo dejó todo a sus espaldas, pues de esto hace ya más de medio siglo, y dijo, mira, la vida que me había tocado hacer, ser economista del Instituto de Crédito Oficial, no me interesa vivirla, yo quiero vivir una vida diferente, y empieza ya en los años 70 a interesarse por la filosofía. Entró en los 80 como profesor de universitario de la Universidad de Educación a Distancia y, en fin, en esa universidad terminó sus días. De hecho, él estuvo trabajando muy por encima de la edad de jubilación. Lo de ser claro, es en el momento en que le jubilan, cuando le dan una patada en el culo, por así decirlo, socialmente, cuando él decide emprender la obra de Los enemigos del comercio, que le lleva 15 años largos y dice, por fin ahora me he jubilado, por fin ahora puedo dedicarme a estudiar como a mí me gusta. Pero aun con todo él siguió dando clase, ¿no? No, a partir de los 65 le vetaron. Le vetaron totalmente. Es una injusticia pero absoluta, de verdad. Esto de jubilar a alguien en la flor de la edad, porque para un filósofo, para un historiador... O para un cirujano. Mientras te funcione la cabeza y tengas salud, yo no entiendo, es el mejor momento, cuando a los 65 años es cuando más... Una patada en el culo, Fernando. Una cosa incomprensible. A mí me hace gracia la gente que se jubila con 65 años y como es cotado, con 65 años dice, bueno, ahora ya voy a dedicarme a lo que realmente me gusta, que es estudiar, y se hace Los enemigos del comercio. Que bueno, ayer escuché una crítica, una diatriba incendiaria contra él, pero es que eso es lo mejor que puede.
O sea, lo mejor que puede haber es que te critiquen y que te critiquen con pasión, ¿no? O sea, como le puede pasar a Armesilla, ¿no? O como le puede pasar a muchos comunistas que dicen, oye, Escotado está equivocado por esto, por lo otro. Pero es que van al detalle. Ese es el problema. Y es que Escotado era más bien un todo. Estamos de acuerdo en que él iba cambiando de opinión también mientras escribía. ¿Quién, por cierto, ya por pura curiosidad, de dónde venía la diatriba? Bueno, es una diatriba, es que No, no ya te la está, puedo no me poner entero de nada. ahora en YouTube, pero vamos, tremendo. Por ejemplo, dice que mi padre da por hecho que la teoría de Gibbon es cierta, o sea, que es el cristianismo lo que mata a Roma. Cuando queda muy claro en Los enemigos del comercio, mi padre se desliga de eso y dice que es el esclavismo. Que había 20 personas esclavas por una libre. Bueno, pero eso es que eso no haber leído a tu padre. Exacto, sí, pero es un tío potente, no te lo voy a enseñar ahora, pero la diatriba salió antes de ayer, pero en el fondo, como decía Warhol, lo mejor que hablen de ti. Bueno, y que hablen de ti cuando llevas 3 años muerto, pues mejor todavía, ¿no? Pues, cuatro, efectivamente. 4 años muerto, pues mejor todavía, porque significa que tus obras se siguen leyendo. Entiendo, el libro está recién salido, salió ahora en diciembre, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, bueno, salió en noviembre. 20 de octubre, pero está siendo un éxito sin precedentes. Sí, o sea, ya nadie se imaginaba. Ya estoy viendo que está el más vendido de filosofía en Amazon. Antes de venirme yo para Inglaterra, voy mucho a las librerías, obviamente, aunque solo sea por ver si está mi libro, y si no está tirarle de las orejas a mi editor, y estaba allí el primero. Cuenta cuando te encontraste tu libro al lado de Scott. Es que eso fue maravilloso. Resulta que a finales de diciembre tuve que ir a dar una conferencia a la Casa del Reloj, que está ahí al lado del río Manzanares, está al lado del Matadero, vamos. Total, que llegué un poquito antes para grabar un vídeo y aprovechando que tenía todavía tiempo, crucé el río y entré en un centro comercial que hay, que no sé cómo se llama, pero que dentro tiene una FNAC en la planta de abajo. Y eso sí, que la FNAC esa la tenía localizada. Pasé hasta allí, esto está en el barrio, creo que es el de Usera, el distrito de Usera. Bueno, bajé y dije, a ver si está contra el pesimismo. Y efectivamente se veía de lejos, porque HarperCollins ha escogido una editorial, ha escogido una portada que se ve de lejos, que es como darte una bofetada en la cara, de amarillo, azul. Bueno, y lo veo de lejos y digo, pero no, que está Scott al lado. Y efectivamente, porque mi libro, como no saben en las librerías dónde ponerlo, pues es un libro de historia, pero me lo colocan en filosofía, me lo colocan en autoayuda. Está muy bien, eso está muy bien. Yo pensaba, digo, mi padre, antes de que lo pusieran a tu lado, lo pusieron al lado de Ética a Nicómaco. Bueno, pero es que lo lógico es que Escotado esté más un libro que se llama Filosofía. Pero si mi padre hubiera visto que su libro estaba al lado de la Ética a Nicómaco de Aristóteles, joder, o sea, no sé lo que hubiera sentido, pero vamos, estar a tu lado, estar al lado de Aristóteles, es que mi padre está bien acompañado. Bueno, para mí fue un orgullo, claro. Yo que he leído a Escota desde siempre, ¿no? Desde que era un adolescente, de que era un jovencito que estaba en la universidad, pues ver un libro mío, mi nombre, al lado del de Antonio Escotado, pues imagínate, es de estas veces que ya te reivindicas de mayor, que dices, he llegado, ¿no? He llegado hasta aquí, no pensé nunca si esto me lo cuentan a los 20. Una cosa, ¿te acuerdas aquellas conferencias que hubo en el Circo Price? Lo recuerdo, sí, hace ya muchos años. Pues mi padre estuvo yendo todas y me dijo, hay una persona de todas las conferencias que he oído que me ha dejado muy impactado, hijo. Y digo, ¿quién? Y dice, Fernando Díaz Villanueva. Y realmente este señor domina los datos. Bueno, y es que me pidieron... nunca te lo había dicho y aprovecho para decírtelo en directo, pero en el Circo Price mi padre me llamó la atención sobre tu intervención. Bueno, yo a tu padre le hice una foto en el Circo Price y perdonadme la expresión, cojonuda, porque estaba preparándosela. Está, creo que en mi cuenta de Instagram, que la llegué a subir hace un montón de años, claro. Y le vi que estaba en un pasillito al lado del circo, sentado leyendo. Estaba preparándose. Ese día estábamos 3 para dar charlas. Sí. Fernando Sánchez Dragón, Antonio Escotado y yo.
Bien, Menudo plantel. éramos los tres, ¿no? Entonces, claro, yo me sentía muy privilegiado. Decía, bueno, estoy aquí con dos auténticas leyendas. Y anduve dando vueltas con la cámara en la mano, como siempre voy, y vi a tu padre y dije, le tengo que cuadrar una foto y le hice una fotografía. La cuestión es que nos daban solo 15 minutos para hablar. Desde estas conferencias difíciles. Organizaba estas conferencias el National Geographic. Entonces se llamaba Mentes Brillantes. La cuestión es que, bueno, yo fui para allá, para mí, claro, honradísimo, ¿no? Que al menos te consideren una mente brillante. Fui para allá y me dijeron, Norma, 15 minutos, tiene que caberte todo. Y me metí 15 minutos en la cabeza y dije, bueno, yo aquí, pues al lado de esto soy un pipiolo, ¿no? Tengo que demostrar que sé algo. Y lo que fui es con datos contantes y sonantes, claro, yo trabajo sobre hechos. Lo demostraste. Yo me acuerdo de Escota mirándote así de manera, ¿cómo decirlo? O sea, no fija, sino alabándote. O sea, bueno, porque Escotado era un optimista como yo. Sí, le gustaba la especie humana. Exactamente, es que esa es la movida, que él decía que el pesimismo es una forma de conformismo. Y eso yo sé que tú lo llevas muy adentro también. O sea, y tu padre nunca estuvo amargado, disfrutó de la vida desde el primer hasta el último suspiro. Jamás, jamás, jamás. Escota murió feliz, nació feliz y vivió feliz. Y bueno, la verdad que la posibilidad de que haya una continuación, entre comillas, con su hijo, pues también le congratuló, ¿no? En ese sentido, mi padre murió en la gloria y la gloria todavía que está por venir, Fernando, porque bueno, ahora todo el proyecto... mi objetivo es traducirlo a nivel mundial. O sea, es que realmente hay alguien con un pensamiento tan potente ahora mismo en el siglo XXI. A ver, yo he hecho en falta, yo aquí en Cambridge voy mucho a las librerías, como en Madrid, ¿no? Y he hecho en falta ver libros de autores españoles que apenas hay. Pero me gustaría ver a Escotado, ¿por qué no? Claro, es decir, claro. Tenemos Los enemigos del comercio, es una obra que no está escrita en inglés. Entonces, no. Pero esto ya habría que ir a la industria editorial en lengua inglesa, que directamente traducen muy poco, consideran que fuera Fernando, del... Primero había que crear el mito, la leyenda, ¿vale? O sea, Escotado cuando muere, a Escotado hoy, que tiene 300.000 seguidores en YouTube, hay una diferencia. Ahora ya sí podemos ir a las editoriales. Ahora ya sí podemos utilizar la IA, si alguna editorial se pone tonta, para traducirle. Pero Escotado es patrimonio no español, es universal. O sea, realmente no tenemos figuras tan libres y que además apoyen tanto el estudio, ¿no? Cuando realmente la inteligencia artificial lo que parece es que nos aleja del estudio, es como que te lo va a dar sin que tú te lo hayas merecido. Entonces, Escotado es todo lo contrario. Y yo estoy dispuesto a utilizar la inteligencia artificial para desmontar la parte que tiene de cómoda. En el sentido de que mi padre, ahora ya han pasado 4 años después de fallecido, ha salido este libro que significa mucho, porque quiere decir que Escotado está vivo y más vivo que nunca. Por así decirlo, era una persona incómoda, era una persona maldita, tú lo sabes perfectamente, Fernando. Llegó a ser muy maldito, sí. Muy maldito, sabes que tiene una estatua asignada y no se la dan, pero es que eso va en el nombre de Escotado, sabes que realmente te tienes que enfrentar a las miserias de la independencia. O sea, no haberte casado con nadie implica ciertas miserias y bueno, mi padre las sorteaba con alegría, pero su hijo no. Bueno, la independencia, la proverbial independencia de Escotado, para mí ha sido muy inspiradora a lo largo de mi vida. Procuro ser coherente, además, siempre con mis principios y llevarlos hasta sus últimas consecuencias, aunque a veces me ocasionen costes de tipo económico, de tipo personal. Nada más. Y lo asumo y siempre lo he asumido y no he tenido ningún problema. A mi padre le costó muchísimo. El peaje de la independencia le salió carísimo, pero aún así puede jactarse de ser un ser libre que nunca ha sido manipulado por un poder fáctico
Y bueno, ahí queda. Y mira, tengo ahora mismo aquí en la pantalla, porque ahora estamos hablando en esta pantalla, pero tengo otra aquí. Se le ha hecho un mural en Santa Coloma de Gramenet de más de 20 metros que pone: atrévete a poner el juicio donde antes estaba el prejuicio. No tengas miedo a cambiar de opinión. Bueno, una frase muy escotadiana, por lo demás. Bueno, Sí. esto de mantener los principios a cualquier coste es algo que extrajo tu padre, aparte de sus convicciones personales, obviamente, y su naturaleza, porque no todos tenemos la misma naturaleza y el mismo temperamento, lo extrajo también de algunos autores, entre ellos algunos que le gusta mucho. Le decía, hablábamos antes de Spinoza. A Spinoza, a pesar de que es un libro breve, le dedican palabras muy bonitas. Aquí tengo, por ejemplo, el capítulo de Spinoza, que está en la página 276. De este pensador es quizá el temperamento más bello y gentil de cuantos ha producido la filosofía. Yo Sí, creo pues que... dice aquello de que la esencia no quita, la esencia pone. Bien, pero un detalle como este no habla tan bien de todos los filósofos. De hecho, algunos no los trata especialmente bien. Y aquí No, adjetiva. A tu padre le gustaba muy poco adjetivar. muy Más poco, muy bello poco. y gentil. Significa que Spinoza, yo ya lo sabía que Spinoza le fascinaba. Este filósofo tan particular, un filósofo que vive a caballo entre los siglos XVI y XVII, eminentemente en el siglo XVII, un filósofo de origen hispano, el nombre es Spinoza, que vivió en Ámsterdam y que tuvo la valentía de decir: yo quiero ser un pensador independiente y a mí no me preocupa tenerme que dedicar la vida a tallar lentes, que es a lo que se dedicó esencialmente. De hecho, él murió de tuberculosis por la cantidad de virutas que desprendían los pulidores de lente, ¿no? Totalmente, claro. El polvo tóxico. Efectivamente, y eso le termina matando, pero él no se rinde en ningún momento. Así que esta independencia proverbial de Antonio Escotado la podemos encontrar en algunos de sus referentes. También se encuentra otro autor en este libro que a tu padre le gustaba mucho, que yo nunca he terminado de estar convencido de él, que es Hegel, que conoce muy bien su obra. De hecho, en cierta ocasión yo lo hablé con él y le pregunté, le pregunté qué parte de la filosofía conocía más y dominaba mejor, y me dijo que era Hegel, que esencialmente el que le había metido de cabeza en este mundo de la filosofía era Hegel. ¿Por qué le gustaba tanto a tu padre Hegel? Me pregunto. A ver, Y el sistema hegeliano. ¿Cómo decirlo? Al menos lo que él me dijo a mí, ¿no? Hay un libro de Hegel que se llama Lecciones de Filosofía de la Historia Universal, que es el único libro asequible para cualquiera que no sea filósofo, y ahí habla de las edades del espíritu, Fernando. Entonces, piensa, por ejemplo, en Egipto. Egipto todavía el ser humano es medio animal. Tenemos la esfinge, que tiene cara humana, pero tiene garras animales, ¿no? Luego ya viene la juventud del espíritu, que ahí ya podríamos hablar de Grecia. Y entonces él habla de las etapas del espíritu humano. Y entonces, al final, bueno, ya depende de cada uno, ¿no? Pero el imperio sacro germano lo pone como el sumum. Pero vamos, Hegel realmente tiene una profundidad muy, muy grande, a diferencia de otros filósofos. Según mi padre, él inventa la palabra mediación. La mediación. Y es un concepto muy importante, ¿no? Entonces, el espíritu es un ser que se va manifestando a lo largo de la historia. Y el espíritu tiene sus edades. Y realmente, no sé, a mí también se me queda grande Hegel, pero ese libro que me recomendó mi padre, que son 2 tomos, lecciones de historia, lecciones de la, ¿cómo es? Lecciones de la filosofía de la historia universal. Yo se lo recomiendo a todo el mundo, es una maravilla. Y bueno, pues va hablando, realmente
según mi padre, era el filósofo más profundo de largo. No, no es vano le hayan utilizado tantos dictadores como punta de lanza. Tenemos a Marx, tenemos incluso a Hitler, Fichte, o sea, la idea del superhombre, todo esto está muy relacionado con Hegel. Hegel es estatista, acuérdate de que él no habla de una, como dice Bakunin, ¿no? O sea, no queremos un Estado, al revés. O sea, el Estado es impersonal. Quienes son culpables son los gobiernos. O sea, el Estado siempre va a estar. El Estado es una institución creada por el ser humano que está vacía y entonces se la llena de gente. Y bueno, el Estado nunca es culpable. El culpable es el gobierno. ¿Cómo lo diríamos? A mí me hace gracia porque Hegel, el libro más vendido de Hegel fue compuesto por su hijo, no por Hegel. Y entonces, cuando murió Hegel, el hijo de Hegel, que bueno, tuvo a bien hablar con sus alumnos y coger sus apuntes y decir, es que a mi padre se le entiende mejor cuando habla que cuando escribe. Y en cierta manera hay un paralelismo con Escotado, ¿no? Y bueno, yo le decía a mi padre, entre serio y broma, padre, me da pena que no vayas a conocer tu libro más vendido. ¿Tú crees que este va a ser el libro más vendido? No, va a venir, va a venir. Ah, que todavía tenemos material. Bueno, si nos vamos a la página... Para rato. Si nos vamos a la página 327, cuando se mete ya en lo que es la filosofía post-kantiana, a Kant, por cierto, le dedica un capítulo entero. Tú te podrás creer, Jorge, que yo nunca he entendido a Kant. Y lo he intentado, ¿eh? Nunca, pero es muy jamás. hermoso, es muy hermoso. O sea, la ley moral y la ley natural, o sea, el imperativo categórico no lo has entendido, Fernando. Nunca, jamás. Puedo entender algunos conceptos aislados, pero no su sistema. A diferencia del de Hegel. Tú ves el mundo a través de unas categorías que son espacio y tiempo. Esto es lo que dice Kant. O sea, tú no. ¿Hasta qué punto la realidad depende del objeto o del observador? O sea, tú estás observando con tiempo y o sea, distancia. O sea, realmente nosotros no somos neutros. Simplemente al mirar, igual que tú dices que el periodismo tampoco nunca puede ser neutro, y yo soy periodista, porque ya simplemente al seleccionar las preguntas o las respuestas ya estás siendo imparcial, ¿no? Bueno, no puede ser subjetivo, claro, porque pues las categorías kantianas son espacio y tiempo, pero es muy bonito. Realmente Kant es una persona muy triste, en el fondo es célibe, ¿no? Se jacta igual que Newton, ¿sí? Morir sin echar un polvo, tío. Y esto es chungo. Esto es chungo. Pero bueno, el tío realmente dijo eso del imperativo categórico de que tu actitud sea elevada a norma de conducta universal siempre que utilices a la humanidad como un fin y no como un medio. Eso es tremendo, o sea, eso es tremendo. Es como para reflexionarlo y me acuerdo cuando mi padre me lo escribió en una pizarra. Y sí, Kant está desarrollado y yo creo que el libro se complica un poco a partir de ahí, ¿no? O sea, se complica bastante. Se complica bastante y lo peor de todo es que cuando entras ya a esta parte final del libro, estamos en el capítulo 20, cuando piensas, bueno, por fin me voy a meter en cosas que nunca he entendido. Bueno, el capítulo 19 es el de Kant y ya a partir del 20 entra en Hegel, que podría haber llamado al capítulo 20 dedicado a Hegel porque, por ejemplo, a Fichte pues le dedica apenas un epígrafe pequeñito, habla luego un poquito de Schelling y luego ya se va de cabeza al sistema hegeliano. La cuestión es que tu padre
escribía tan bien el condenado que cuando te pones a leerle más con esa prosa tan elegante que tenía tan escotadiana, cuando me dicen, pero a ti cómo te gustaría escribir, joder, como escotado, me gustaría escribir, tener a mí ya sabes que tampoco me gusta mucho adjetivar, pero tener No, esa variedad infinita de sí, sí. sustantivos para utilizar, tener ese uso del verbo tan preciso. Bueno, él Eso es. empieza muy bien porque, bueno, aparte ya en este mismo capítulo encontramos, por ejemplo, que él habla de la dualidad de Kant y Hegel como como Aristóteles y Platón de los tiempos modernos. Es decir, Platón sería Kant y Aristóteles sería Hegel. Claro, esto empieza bien. Tú empiezas aquí, te dice Alemania y la filosofía. Kant desata en Alemania una pasión filosófica extraordinaria, lo cual es cierto, porque los Sí, alemanes se pasan el siglo XIX haciendo filosofía. es que les encanta. Les encanta, sobre todo a partir de este siglo, porque no encontramos tantos filósofos alemanes en los siglos precedentes. Es como estas veces que de pronto surge un corredor de Fórmula 1, lo que pasó Sí, sí, en, sí, sí. qué sé yo, en España con Fernando Alonso, ¿no? Que aficionó a todo el mundo. Pues Kant debió aficionar a todo el mundo en Alemania a finales del siglo XVIII, que apoyado en su rico aparato de conceptos produce sistemas cada vez más técnicos e inasequibles para el lector no especializado, a pesar de lo cual son fervorosamente leídos y discutidos. Alrededor, el hecho que penetra e informa todo es la viabilidad de la revolución, que muestra al hombre capaz de construir un orden basado de arriba a abajo en la razón. Claro, el filósofo ya en el siglo XIX, plena revolución industrial, la revolución científica se ha completado, se encuentra ante un problema fundamental y es, el mundo ya lo entiendo, ahora lo que se trata es de que lo podemos cambiar a la medida de nuestros propios prejuicios. Y ahí realmente es el choque. Es el choque cuando te das cuenta de que es el caos lo que informa al orden. O sea, realmente cuando tú crees que puedes sentar las bases de un sistema, es el antisistema el que tiene las bases de ese sistema. ¿Cómo decirlo? O sea, es A muy ver, complicado. aclárate, Jorge, Vale, vale, porque vale. me estás A ver, liando a mí y a Antonio toda la Escotado, audiencia. lo que detestaba era ponderar. Y tú también. Te oigo diciendo a menudo en la contracrónica que tú no tienes una bola de cristal. No la ¿No? tengo. Vale, vale. Escotado tampoco la tenía. Lo que pasa es que lo involuntario se sobrepone a lo voluntario. De tal manera que lo impersonal es más importante que lo personal, o lo inconsciente a lo consciente. Es como un iceberg, que somos, hay 7 partes sumergidas y hay una que emerge. Vale, pues es que esa que emerge Sí. no informa a las 7 que están abajo, sino al revés, las 7 que están abajo informan a la que emerge. Entonces, realmente para mi padre fue muy difícil asumir que en la incertidumbre, en la verdadera duda, en la contradicción, es donde quizá se hallaba la razón. ¿No? Bien, me parece correcto. Yo y mis dotes de especulaciones filosóficas son muy limitadas. Tú ya sabes que yo tengo un problema de raíz con la filosofía y es que a mí los opino no me interesan. A mí me interesan los hechos. Si alguien me viene con una tesis, me la tiene que demostrar. Me tiene que dar hechos que la apoyen. Y la filosofía está llena de charlatanes, como bien sabes. Yo creo que esto es así. ¿Pero en qué se basa usted? Es que lo dijo fulano. Bueno, ni que fulano fuera omnisciente. ¿En qué se basa? Aparte de en que lo dijese fulano, no en que lo creo. Ah, bueno, si es pura creencia no me interesa. Escota decía, hijo, en esta casa no se declina el verbo creer. O sea, creer que realmente que tiene muy poca sustancia ese verbo. Bueno, creer ya sabemos lo que es, ¿no? Yo creo, pues para hacer no quiero pensar y creo. Eso sé o no sé, ya. Y no hay más vuelta de hoja. O estoy en camino de saber. Puedo decir, sí, estoy estudiándolo. Pero, o directamente no lo sé. No pasa nada por decir no lo sé. No tengo ni idea. Y además no puedo saberlo. Es como, ¿cuál es el sentido de la vida? Lo desconozco. Nada más. Pero no puedo decir que lo sé. Y si lo puedo saber para mí, pero no puedo hacer de esto algo universal. Bueno, la pitia del oráculo de Delfos
dijo, hay un hombre, el hombre más sabio es Sócrates. Y a Sócrates le llegó esta información. Y él dijo, ¿pero por qué dice que es el más sabio? Que soy el más sabio y tal. Porque dices que solo sé que no sé nada. O sea, realmente esto es lo que asusta o realmente demuestra conocimiento. Cuando tú no quieres ponderar, sino que es la realidad quien te pondera a ti, entonces ojito. O sea, y mi padre, acuérdate, una de las cosas que tenemos que destacar del libro y de toda su trayectoria es que mi padre cambió de opinión. De hecho, yo este libro he utilizado 4 ediciones para poderlo editar. Porque, claro, hay momentos en que habla de Marx y yo cojo y pongo nota del editor. Mi padre, quien quiera entender más sobre Marx, váyase a la página 134 del tomo 2. ¿Por qué? Pues porque mi padre cambió de opinión desde 1991 hasta 2025. Hay mucha diferencia de conocimientos entre mi padre y yo no podía traicionarle diciendo, oye, esta es su visión de Marx, esta es su visión de Hume, esta es su visión de Sócrates. ¿Qué va? Mi padre hasta el último día cambió de opinión en función de los hechos. Bueno, ¿A ti te gusta? hay unos autores por los que yo evidentemente tengo predilección, que son los empiristas ingleses, y ahí los trata con mucho cariño. Por ejemplo, Mucho. el capítulo que decía, ya sabes, la verdadera ilustración, que fue la ilustración escocesa y no la ilustración francesa. Sí. La ilustración francesa se hizo para glorificar al poder, ¿no? Bueno, le dedica un capítulo entero, que lo titula además de manera muy bonita, Postulando la experiencia. Bien, esto es algo muy aristotélico, ya sabes, ¿no? Su tesis básica es que los sentidos proporcionan los primeros elementos del saber. Bien, el formulador de la filosofía empirista en sus términos iniciales fue John Locke, nacido el mismo año que Spinoza. Bueno, en el caso de Locke, en fin, ya sabes que es uno de los padres de lo que es la doctrina liberal, ¿no? Sí, no, es impresionante lo que hace Locke. O sea, yo no sabía hasta qué punto es tan importante John Locke, ¿no? O sea, en el concepto del liberalismo. Pero muchísimo. Ya ves, un autor de finales del 17. Claro, a mí me lo habían enseñado siempre en la escuela como un filósofo. Y no, en el fondo fue un sociólogo. O sea, John Locke habla perfectamente de cómo la experiencia nos hace cambiar lo que entendemos por ciencia. O sea, la ciencia tiene que ser, ¿cómo decirlo? Traspasada por la experiencia, o no sé cómo decirlo. Bueno, esto lo explica bien aquí tu padre, es la página 292. Dejémosla a él. Cuando dice, Locke ofrece un esquema sencillo y sin sobresaltos, donde el punto de partida no es alguna unidad de lo real y lo intelectual, sino la diferencia, por no decir la recíproca ajenidad de una cosa y otra. En vez de dar la razón, ofrece una doctrina del common sense, o ya no entender. Entonces, a partir de aquí, él desarrolla, de una manera obviamente muy abreviada, lo que fue toda la... Bueno, en esencia todo esto lo saca del ensayo sobre el entendimiento humano, porque una cosa buena que tiene este libro, supongo que a ti te pasaría cuando estabas compilándolo y adaptándolo, es la cantidad de... Aparte de que lo que te cuenta de los propios filósofos, cómo te resumen sus teorías, es la cantidad de libros que te da. No, claro, totalmente. Tienes una bibliografía mientras lees. Yo lloraba, porque además justo me fui este verano a Praga, y da la casualidad que buena parte del libro pues habla de Kepler, de la cosmogonía y de cómo el estudio de los cielos fue un resurgir de la filosofía, ¿vale? Porque en la Edad Media, los siglos oscuros, es que ahí no se produce ningún avance. Bueno, esto lo quería dejar para el final porque sé que va a ser una de las partes más polémicas del libro, que le dedica exclusivamente un capitulito, y no muy largo, a toda la Edad Media. Es decir, termina con la antigüedad, la plenitud del saber antiguo, el capítulo 9, y luego la plenitud le dedica 2 capítulos. De hecho, Roma y el cristianismo y el laborioso retorno de la ciencia. Bueno, aquí ya nos ha metido prácticamente en
en la parte final de la Edad Media, habla de Guillermo de Ockham, Ockham, es maravilloso. Ahí como incluye, mete también Lutero. a Lutero, a Erasmo. Sí. Esencialmente lo que hace es saltarse la Edad Media, porque la parte cristiana la incluye dentro del último capítulo de Roma, el de Roma y el cristianismo. Sí, ahí hay algo de San Agustín y Santo Tomás, pero muy poquito. Y luego ya me acuerdo que tuve que meter a Boecio, como los neoplatónicos, una de las pocas cosas que tuve que incluir, porque digo, oye, mi padre no puede ser que hable de los neoplatónicos y no incluya a Boecio. A Boecio se le incluyó ahí con calzador. Pero vamos, realmente sí, hubo unos años en que la filosofía fue desdeñada. Esto también entronca con enemigos del comercio, ¿no? Que es un poco cuando los terrenos no se cultivan, cuando la espesura hace intransitables los caminos. En la Edad Media es muy triste, en el sentido, es la época más comunista del mundo. Según mi padre, ahí hay un señor de la tierra y todos los demás son vasallos, que podría ser llamado, pues hay un señor del partido y todos los demás tienen carne del partido y han hecho un juramento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Ockham? Es maravilloso. La gente dice, ¿qué es la navaja de Ockham? Pues es que está explicada en ese libro de una manera rapidísima. O sea, cualquier teoría que necesite ser argumentada con muchos argumentos es inválida. O sea, la mejor es la que es explicada con menos argumentos. Y queda clarísimo. Y es maravilloso. Aplicar la navaja de Ockham siempre es útil, ¿eh? Casi en cualquier ámbito de la vida, te lo digo ya. Siempre. Sí, pero que es que yo había oído hablar de la navaja de Ockham 1000 veces, pero nunca me había quedado tan claro como cuando leí este libro. Bueno, si quieres vamos directamente. Tengo algo como aquí debidamente subrayado, ¿eh? No es que le dedique, habla de la escolástica, tampoco es que dedique mucho espacio, todo hay que decirlo. Yo te digo, la escolástica, incluyendo a lo que habla de Ockham, es que tiene exactamente, va de la página 206 a la página 211, y ahí ya se pone preparando el Renacimiento. Es decir, ahí ya empieza a meter a los paduanos, al cardenal de Cusa, etc. Vamos, que esta parte es posible que suscite más de una crítica, ¿eh? Sí. Entiendo que la descontarás, ¿no? Totalmente. Oye, qué bonito es lo de Kepler, ¿no? A caballo ahí. Estudié los cielos y ahora estudio las sombras. Bueno, pero Kepler ya es posterior. Kepler era austriaco, lo que sería hoy un austriaco. Bien, aquí tenemos el principio de la navaja de Ockham, que estaba buscando el subrayado. Sí. Aquí lo tenemos, es fantástico como lo explica. Argumentador legendario, Ockham propuso un sano principio de economía conceptual, la llamada navaja de Ockham, basado en la idea de que no deben multiplicarse los entes sin necesidad. Esto era singularmente oportuno ante el tipo de lucubración derivada del periodo helenístico, neoplatónicos, herméticos, etc., donde, como vimos en el tema previo, entre creador y criatura proliferaban toda suerte de seres intermedios. Pero ahora no solo se aplica a demoler esas supersticiones, sino a usos filosóficos propiamente dichos, cuestionando distinciones fundamentales como esencia y existencia, substancia y accidentes, intelecto agente y paciente, adelantándose a Hume. Este escolástico no solo pone en duda la causa final, sino la eficiente. Vamos, que se quita el sombrero varias veces, ¿eh? Totalmente. Sí, es que acaba de resurgir la filosofía ahí. O sea, había estado años callada y de repente renace. Y bueno, con Lutero también es tremendo. O sea, el tema de la libertad, o sea, libertad de conciencia. O sea, tú puedes ser religioso, pero tienes libertad de conciencia. Hasta entonces eso no existía. O sea, Lutero, yo sé que tú también lo has estudiado, Fernando, es un verdadero, ¿cómo decirlo? O sea, es disruptivo. Totalmente. Bueno, disruptivo totalmente. El mundo es incomprensible, desde luego, sin la figura de Martín Lutero. Bueno, a Lutero le dedica también unas cuantas líneas, no muchas la verdad, porque claro, Lutero tampoco nunca se planteó ser un gran pensador. No tenía esa... Luego terminó siéndolo, evidentemente, y terminó siendo de una importancia capital en la historia del mundo.
pero no olvidemos que, en fin, la historia no le había llamado, en principio, a salir de su convento en Alemania, en un lugar muy remoto de Alemania. Bueno, No, como podéis ver, estamos aquí espigando el libro. Podríamos pasarnos así la tarde entera, si nos ponemos. La verdad es que está bien. Yo, además, soy, digamos, el lector objetivo de este tipo de libros, porque no, si fuese, por ejemplo, no lo sé, un libro de historia, pues quizá me parecería demasiado sencillo. Si sabéis mucha filosofía, os parecerá demasiado superficial, porque no está concebido para grandes expertos, ni para académicos, ni para... Es un libro divulgativo, un libro en el que Escotado trata de, en 450 páginas, contar la historia del pensamiento occidental, pero con una peculiaridad. Y eso es lo que más me ha gustado, así te lo digo. Porque breviarios sobre historia de la filosofía hay un montón en el mercado. Buscad en Amazon y encontraréis un montón. Es que es escotado de principio a fin y en cada una de sus páginas. Es decir, él no oculta lo que le gusta y lo que no le gusta. Y cuando no le gusta lo explica. Esto es por tal y por cual. Él sabe unir esto que acabamos de ver de Guillermo de Ockham, ¿no? Se lo lleva a los helenísticos, es decir, muchos siglos antes, y trata de unir una época con la otra, que tiene un conocimiento general y que se vea en todo momento que esto está escrito, que no es un resumen. Un resumen no. aparentemente neutro, que ya digo, como ha dicho antes Jorge, no hay absolutamente nada neutro, que está escrito por Antonio Escotado, que Antonio Escotado tiene su propia subjetividad, sus propias convicciones y principios, y que él ve la historia de la filosofía así. De manera que alguien que le guste Escotado, que se sienta escotadiano, pues va a estar en su salsa, obviamente. Déjame decir una frase, Fernando. Quizá vuestro miedo a sentenciarme sea mayor que el mío a conocer la sentencia. Esto dice Giordano Bruno. Bruno, ya también le dedica un capitulín. Mientras lo queman, ¿vale? Quizá vuestro miedo a sentenciarme sea mayor que el mío al conocer la sentencia. Bueno, pues este tipo de cosas a uno le erizan la piel. O sea, este libro, yo lo que digo siempre es que el conocimiento de los clásicos es la cultura de verdad. Si tú manejas este libro, estas 400 páginas, realmente eres más culto que el 99% de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque Escotado te destripa, además él despliega aquí su mapa filosófico. Luego lo que se nota muy bien cuál es su predilección, ¿no? Hacia ciertos filósofos, pero lo que demuestra es el bagaje de su pensamiento. O sea, él domina todas las escuelas, todos los clásicos, todos los disruptores que ha habido en el pensamiento, y de ellos, pues él escoge algunos, pero bueno, por predilección propia. Pero aún así, no le quita mérito a los que no comulga con ellos, o sea, pero son necesarios totalmente, ¿no? O sea, a mí me ha gustado mucho, por ejemplo, el apartado de Bergson. Yo no me esperaba esto de Bergson. Ahí hay como 10 páginas de Bergson. Bueno, él entiende que tiene que ser... no olvidemos que esto nace como un proyecto para enseñar a la gente filosofía. Totalmente. Es decir, que esto lo concibió el autor no como este libro, sino lo concibió, como decía al principio, como unidades didácticas. Luego, el planteamiento didáctico del libro es el original, esa es la base. A partir de ahí, pues no deja de ser Escotado, obviamente. Es como si Escotado nos diese clase de filosofía a través de un libro. Exactamente. Oye, por cierto, hay audiolibro, ¿no? Entiendo. Voy a mirar, tengo aquí abierto. Not yet, pero lo voy a hacer con su voz. Sí. Ah, bueno, es que eso es una cosa de pura brujería que tiene ahora Jorge, que me la enseñó, y a mí se me pusieron los pelos como escarpias. Esto me lo enseñaste hace unos meses. Que me dice, mira, tal, le pusiste algo y me estaba saludando personalmente, parecía un saludo de ultratumba. Y era la voz de Escotado, tal cual, parecía que era él en persona. Entonces, ya sabéis, la inteligencia artificial maldita esta, que tiene muchas cosas buenas, casi todas, por cierto, pero que otras te dejan un poco que no sabes muy bien. Ojo, a mí me parece un gran invento, porque puedes escuchar filosofía para no filósofos
con la voz de Escotado clonada, que es en definitiva lo que has hecho. Yo no sé muy bien qué haces, Fernando, tú todavía que no te has aplicado a la inteligencia artificial, porque podríamos crear una imagen igual que te tengo delante, sí, con estos cascos, sí, y con esa voz tuya tan personal, la contracrónica. Pero o sea, tu padre tenía una voz muy bonita. No sí, sí, era un barítono muy especial. Y por cierto, no sé cuándo vuelves a Madrid, pero pues ahora en enero vuelvo. El 22 de enero presentamos en el Ateneo el libro. Pues ahí estaré. Ahí estaré porque el 22 de enero estoy en Madrid, así que por supuesto que me acercaré. Me acercaré con mi bicicleta al Ateneo, cuando me pilla la de casa, yo solo por pillar la bicicleta, pues aunque tenga que hacer 300 metros, ¿no? Que luego me cuesta más. Déjame decir una frase para terminar el capítulo, ¿vale? Los humanos no son seres sociales porque lo mande algún dios o profeta, sino porque solo impersonalmente se elevan a más sabiduría y cumplimiento. Esa impersonalidad la sostienen individuos concretos, dotados por ello de derechos inalienables, pero el progreso requiere una medida de acrecentamiento gradual y sutil que desborda nuestra finitud particular. O sea, hay grandes frases en el libro, sello, ¿no? Está lleno de frases escotadianas, de estas que subrayas, que le pones doble línea debajo diciendo, caray, qué bonito, porque tu padre tenía cierto talento para la épica, para convertir cualquier frase en algo que se te queda grabado en la mente, vamos. Esto lo ves no solo en este libro, sino en muchos de sus libros. El búho de Atenea solo alza su vuelo cuando las tinieblas se han sobrepuesto a la luz del día. Sí, es que era un poeta, que estaba hecho un poeta. Bueno, Jorge, que llevamos ya casi una hora aquí, tampoco podemos pedirle más a los contraescuchas de lo que están dispuestos a darnos, que siempre es mucho, a mí por lo menos me lo dan. No es que a mí los contraescuchas no es que me den mucho, es que me lo dan todo. Así que no quiero abusar de vuestra paciencia. Bueno, espero que os haya gustado este programa un tanto informal, tened en cuenta que Jorge y yo nos conocemos desde hace mucho y pues bueno, hablando además de algo como su padre, pues podríamos estar mucho tiempo. El libro está muy bien, hemos pasado por él, hemos hablado también de la figura de Escota, que siempre es gustoso hacerlo, y lo tenéis por supuesto disponible tanto en versión papel, ojito, versión lujo, ya, que voy a darle para los que no estás bien, no está y muy bien editado, aunque os pasa ahí también en los libros. Para los que no estáis viendo esto por YouTube, que se oiga el cómo se cierra de bien, que es de este sonido de cómo huele a libro, está cosidito, sí, esto es edición cosida. Bueno, que no es una edición barata, vamos, una edición digna del autor, y luego lo tenéis, como lo estoy viendo aquí, por supuesto, en Kindle. En Kindle sale por 11,39 céntimos y en tapa dura está por 23,65. Vamos, un regalo perfecto para alguien que le gusta la filosofía, para alguien que la filosofía no se le dé bien, pero que no le importaría aprender algo, si alguien sabe explicárselo, para estos segundos es lo mejor, porque o un escotadiano directamente, alguien que sea muy escotadiano y que diga, bueno, pues quiero tener lo último. Cultura en general, cultura en mayúsculas. Escucha, tu padre tiene algo de estrella de rock, no vamos a negarlo. Entonces, esto es como cuando antiguamente te comprabas todos los discos, aunque algunos no fuesen muy buenos. Decías, bueno, pues me lo tengo que comprar, claro, porque es que te los tengo todos, ¿cómo me va a faltar este? Pues lo mismo. Yo me acuerdo de ir a alguna conferencia con él y decir, hijo, hay que tardar un poco porque los Rolling también tardan un poco en entrar. Que era fantástico. Bueno, Jorge, que ha sido un placer tenerte en la contraportada. Igualmente. Gracias, Fernando. Cuídate mucho. Y nada, respecto a nosotros, terminamos ya. Y nada, me despido de todos vosotros. Hasta mañana. Mañana, ya sabéis, Gracias, tenemos. Fernando. Nada, cuídate. Tenemos contrarréplica. Hasta mañana.